El día de hoy hablaremos sobre la teletransportación. Cuando pensamos en teletransportación, de repente cada uno tiene un punto de vista diferente. Los que vieron Dragon Ball de repente piensan que es ponerse 2 dedos en la frente y movilizarse de un lugar a otro. Los que vieron Mi Bella Genio piensan que solamente es mover la cabeza, cerrar los ojos y lo mismo, desplazarse hacia otro lugar. O de repente, como también los que vieron Star Trek, es entrar a una máquina, como que hay una desintegración y pueden desplazarse hacia otro punto en específico. O los que vieron Pataclown, como los fantasmitas, que solamente truenan los dedos y también se movilizan hacia otro lugar. Entonces, ¿qué es la teletransportación? El concepto vendría a ser el transportar un objeto o partícula desde un punto hacia otro de manera instantánea. Siendo un poco más rigurosos, a lo que dijimos previamente es que no haya ningún medio físico que transporte ese bien en el camino. Entonces, los ejemplos dados previamente pueden encajar dentro de este concepto. En el 2020 se llegó a teletransportar unos qubits cuánticos desde un punto hasta otro que tenía una distancia de 90 kilómetros aproximadamente con unos cables de fibra óptica. En el concepto más básico sí cumple los estándares, pero en el concepto más riguroso entraríamos en un debate, debido a que el cable de fibra óptica que está en el recorrido se considera como un vehículo que transporta el qubit, o es el qubit el que recorre por el cable de fibra óptica. Particularmente creo que viene a ser un puente entre dos nexos, más no un vehículo como tal. Por lo tanto, también se consideraría como una teletransportación. Para profundizar en lo que es la teletransportación, sería bueno echar un vistazo a nuestro alrededor y poder ver si es que hay algo que se pudiese asemejar o igualar en alguna medida en este punto. Cuando estamos en nuestro ordenador y creamos algún archivo, o estamos con los celulares y tomamos una foto, tenemos un archivo en nuestro dispositivo. Y ese archivo lo podemos enviar hacia otro destinatario. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que tenemos un archivo en un lugar y lo mandamos a otro lugar y eso ocurre de manera inmediata. En un concepto muy primitivo, muy básico, se puede decir que es una teletransportación. Si consideramos este ejemplo para poder evaluar un tipo de teletransporte, podríamos considerar algo similar a lo que ocurre en la película Star Trek, donde unas personas entran a una máquina y son transportados hacia otro lugar de manera inmediata. Para este punto tenemos dos opciones, uno en el que se transporta en una sola unidad y la segunda opción en el que para poder realizar este transporte se necesita desintegrar e integrar en un segundo punto. En esta primera opción tenemos que evaluar cómo podemos transportar un bien de un lugar a otro de manera instantánea. Para esto tendríamos que considerar que el medio o la vía o el puente que una estos dos puntos tiene que ser por lo menos igual o mayor al bien enviado. Para esto tendríamos que ver qué opciones tenemos. Probablemente se tendría que hacer algo similar a lo que ocurre en la película Mario Bros, en lo que entra mediante unas tuberías y se va hacia otro lugar. O como se veía en algunas instituciones dentro de un mismo edificio, algunos llevaban sus documentos dentro de un sistema de tuberías, lo ponían dentro y esto se era transportado hacia otro lugar. Pero para eso también tenemos que analizar hasta qué velocidad puede soportar el cuerpo humano. Hasta ahora se sabe que el cuerpo humano puede soportar hasta una velocidad de 5G por unos minutos y posterior a ello podría desmayarse. Solo pilotos capacitados han llegado a alcanzar la velocidad de hasta 6.7 G de velocidad, lo cual equivale a unos 7000 km por hora aproximadamente, pero para ello debe tener años de entrenamiento. Para poder entender la magnitud de esta velocidad, vamos con un ejemplo. La distancia que hay entre New York y Madrid es de 6000 km aproximadamente. Un vuelo comercial lo realiza en promedio de 7 horas 23 minutos. Si lo llevamos a la velocidad que recorrió el avión, que es de 6.7 Gs, que es aproximadamente 7000 km por hora, este vuelo lo pudo haber realizado en poco menos de una hora. ¡Oh my God! ¡Wow! Si queremos desplazarnos de un lugar a otro de manera instantánea, de repente tendríamos que pasar esa velocidad. Pero si es que analizamos desde el punto de vista de la teletransportación,
esto no entra en el concepto de tal, porque hay un vehículo que está haciendo el transporte. Y si vamos a ver también el ejemplo que vimos previamente de Mario Bros. O del sistema de tuberías que habían en las empresas anteriormente, tampoco entrarían porque deberíamos de tener un sistema de tuberías y el cual perdería la esencia de lo que se cree o de lo que se espera que fuera una teletransportación. Así que este transporte en el cual el cuerpo se mantiene en una sola unidad vendría a ser improbable. No lo puedo descartar porque la ciencia podría encontrar alguna otra forma de hacerlo, pero hasta ahora no me imagino cómo se podría realizar. Entrando a la segunda opción en el cual hay la desintegración y viendo que hay un estudio en el cual se ha podido teletransportar un qubit pero a nivel cuántico, acá nos da una luz de cómo podría desarrollarse eso. Pero para ello tendríamos que analizar el tema de la desintegración y posible integración en un segundo lugar. Qué difícil, ¿verdad? Pusiste. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Actualmente la ciencia no ha podido demostrar que se pueda desintegrar un bien, ni mucho menos integrarlo en otro lugar. Este tipo de tecnologías está muy lejos de conocerse. Ahora, supongamos, ya entramos en un tema de suposición, supongamos que sí se tenga esa tecnología y se tenga una máquina que pueda desintegrar e integrar un bien de la misma manera. Si se pudiese hacer, la desintegración tendría que ser a nivel molecular o tal vez mucho más allá, a nivel cuántico, para que pueda ser llevado hacia otro punto e integrado en otro lugar. Pero en este supuesto, esa máquina debería de tener un grado de precisión del 100%, vale decir, que no debería presentar falla alguna, algo con el cual el ser humano no está acostumbrado, debido a que las cosas que realizan tienen un margen de error, en el mejor de los casos un 3%. Si se teletransporta bajo este sistema una piedra, no hay ningún problema. Si se teletransporta un libro, ya podríamos empezar a ver problemas debido a que el contenido que tiene dentro podría haberse modificado. Si transportamos una flor, su forma de composición podría verse alterada. Imagínense, con cosas tan básicas, tan sencillas, empezamos a notar errores. ¿Cómo sería si se teletransporta a una persona? Que somos mucho más complejos, y tener un margen de error de 3% es altísimo. Es más, el ADN tendría que ser compuesto de la misma manera como estuvo inicialmente, porque como todos saben, una pequeña variación podría afectar significativamente la composición de la persona. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando ya. Y yéndonos más allá, ¿cómo entra el tema subjetivo, el tema abstracto que nos compone también como persona? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, el amor que sentimos, el talento que tenemos. Son muchas cosas que no se puede agarrar, que no se puede encapsular. ¿Cómo se teletransportaría eso también? ¿Ustedes creen que eso se puede teletransportar? En esta segunda opción estamos obviando tal vez años y años de estudio, ya que la desintegración a nivel molecular o a nivel cuántico es algo que no se ha desarrollado y no podríamos afirmar que de repente se logre desarrollar en algún momento. Dicho esto, esta segunda opción podría ser casi improbable. Entonces nos tocaría analizar alguna otra opción, y ya lo sé, algunos se estará preguntando, ¿y el agujero de gusano? Analicemos ese punto también. Para poder analizar una teletransportación mediante agujero de gusano, debemos de saber que este concepto no está bien desarrollado todavía, ya que los científicos tienen algunas teorías en base a algunos cálculos que han hecho, pero no pueden afirmar ni negar la existencia de ellos todavía. Habiendo dicho ello, se cree que el agujero de gusano se forma mediante el colapso de una estrella, y creando así un puente que permite viajar a una velocidad mayor que el de la luz. Pero también se estima que dentro de este agujero de gusano existen radiaciones muy altas o zonas gravitatorias de mayor intensidad, lo cual podría ser un problema. Entendiendo ello, algunos piensan que el agujero de gusano también se podría alcanzar a grandes velocidades, pasando aún la velocidad de la luz. Entonces, si analizamos los supuestos que existe para poder crear un agujero de gusano, se necesita una fuerza o una velocidad mayores a los que conocemos dentro de nuestro planeta. Por lo tanto, el crear una tecnología que pudiese formar un agujero de gusano dentro de nuestro planeta se va difuminando. Por lo tanto, se hace poco probable la idea de tener una tecnología en la cual puedan crear un agujero de gusano dentro de nuestro planeta. Quién sabe, de repente funcione en el espacio exterior, pero hay variables que considerar como la fuerza que existe dentro de este mismo gusano, si es peligroso o no para el que pudiese pasar por ahí.
Bueno, habiendo analizado este otro punto y viendo que tampoco es tan factible dentro de las condiciones que tenemos, nos quedaría abordar el siguiente punto. ¡La magia! Espérate, ¿de qué estás hablando? La forma como se le transportaban en los dibujos animados que miraba cuando era niño. Pero se supone que este es un video serio. Habiendo analizado las diferentes opciones que tenemos para crear un medio de teletransportación y viendo la factibilidad o no, o la tecnología que tenemos ahora para poder desarrollar alguno de ellos, podríamos decir que hemos visto todos los puntos, sin considerar los medios fantasiosos, que pudiese tener. Síguenos para ver más contenido como este.